Madrid, enero de 1975. Camilo VI recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su productor. Tenía una propuesta, un papel en un musical. No cualquier musical, Jesucristo Superstar, la obra de rock que había escandalizado a medio mundo. Y querían que Camilo interpretara a Jesús. Camilo tenía 29 años. Ya era conocido en España. Había tenido algunos éxitos, pero todavía no era la leyenda que se convertiría. Este papel podía catapultarlo o destruirlo. Jesucristo Superstar no era un musical religioso tradicional. Era rock, era irreverente. Mostraba a Jesús como humano, dudando, sufriendo, gritando. La Iglesia lo había condenado en otros países. Los grupos conservadores lo llamaban blasfemia. Pero Camilo leyó el libreto, escuchó la música, y algo resonó profundo dentro de él. Sí, dijo, lo haré. No sabía que esa decisión lo cambiaría para siempre. Los ensayos comenzaron en febrero de 1975. El director Jaime Azpilicueta reunió al elenco en un teatro en Barcelona. 30 actores, cantantes, bailarines. Pero todos los ojos estaban en Camilo, porque Jesús era el centro de todo. El primer día, Jaime le dijo algo a Camilo que se quedaría grabado en su mente. Este no es un papel que puedes actuar desde afuera. Tienes que encontrarlo dentro de ti. Tienes que entender su sufrimiento, su soledad, su miedo. Camilo asintió. Pensó que entendía. No entendía nada todavía. Las primeras semanas fueron normales. Camilo aprendía las canciones, memorizaba las líneas, ensayaba las escenas. Pero Jaime no estaba satisfecho. No lo siento, Camilo. Estás cantando las palabras, pero no las estás viviendo. Camilo se frustró. Estaba dando todo. ¿Qué más quería el director? Jaime se acercó a él después de un ensayo. Necesitas hacer algo que nunca has hecho antes. ¿Qué? Aislarte, prepararte como un monje, ayunar, meditar, leer sobre Jesús, no como personaje, como hombre real. Entiende su sacrificio, su dolor, su humanidad. Camilo lo miró como si estuviera loco. Pero esa noche, solo en su apartamento, pensó en las palabras de Jaime. Y algo dentro de él dijo, hazlo. Así comenzó la transformación. Camilo empezó a levantarse a las 5 de la mañana, antes que nadie. Se sentaba en silencio. Meditaba. Leía pasajes de la Biblia. No desde una perspectiva religiosa, sino tratando de entender al hombre. Un hombre de 33 años que sabía que iba a morir, que podía ver su destino acercándose, que tenía miedo, pero lo aceptaba de todos modos. Camilo ayunaba algunos días, solo agua, para sentir el hambre, la debilidad física. Caminaba solo por las calles de Barcelona de madrugada, tratando de entender la soledad. Su familia empezó a preocuparse. «Camilo, ¿estás bien?», le preguntó su madre por teléfono. «Estoy bien, mamá. Solo estoy preparándome». Te escuchas diferente. «Estoy bien». Pero no estaba bien. O tal vez estaba más que bien. Estaba transformándose. Sus compañeros de elenco lo notaron. María, una de las actrices, después contaría: Camilo cambió frente a nuestros ojos. Al principio era el chico simpático, bromista, pero con el pasar de las semanas se volvió más callado, más serio. Había algo en sus ojos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. En marzo, 2 meses antes del estreno, Jaime decidió ensayar la escena de la crucifixión. Era la escena más importante, la más intensa, el clímax del musical. Habían construido una cruz de madera.
real, pesada. Camilo tendría que ser atado a ella, levantado, colgado frente al público. El primer ensayo fue técnico, probando las cuerdas, los arneses de seguridad, la mecánica. Pero Jaime quería más. Ahora hazlo de verdad, le dijo a Camilo. Camilo asintió, se paró en posición. Los técnicos lo ataron a la cruz. Lo levantaron. Y algo pasó. Camilo cerró los ojos. Su respiración cambió. Su rostro se transformó en una máscara de dolor. No era actuación. Era algo más. Empezó a cantar la última canción de Jesús, Getsemaní. Una canción sobre el miedo, sobre querer escapar, sobre aceptar lo inevitable. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. Su voz se quebró, no porque estuviera actuando, sino porque algo real estaba pasando dentro de él. Cuando terminó la canción, había lágrimas corriendo por su rostro. El teatro estaba en silencio absoluto. Nadie se movía. Jaime finalmente habló. Su voz temblaba. Eso es lo que necesito. Eso es Jesús. Bajaron a Camilo de la cruz. Sus piernas casi no lo sostenían. Fue al baño. Se encerró y lloró durante 20 minutos. No sabía por qué lloraba. Solo sabía que algo dentro de él se había roto, o abierto, o cambiado. En abril, un mes antes del estreno, las protestas comenzaron. Grupos católicos conservadores se enteraron de la producción. Empezaron a manifestarse fuera del teatro. Esto es blasfemia. Esto es un insulto a Cristo. Esto debe detenerse. Camilo recibió cartas, algunas de apoyo, otras de amenaza. Si subes a ese escenario, pagarás las consecuencias. Dios te castigará por burlarte de su hijo. Tu alma arderá en el infierno. Su familia estaba aterrada. Camilo, por favor, deja este papel, le rogó su madre. No vale la pena, es peligroso. Pero Camilo no podía dejarlo. Ya era demasiado tarde. Ya no era solo un papel. Se había convertido en algo más. Una misión. Una necesidad. Tengo que terminarlo, mamá. No puedo explicarlo, pero tengo que hacerlo. La iglesia oficial nunca condenó formalmente la producción, pero algunos sacerdotes hablaron públicamente contra ella. Esto no es arte, es provocación, es falta de respeto. Camilo se sentía atrapado. Por un lado entendía el punto de vista religioso. Él mismo había crecido católico. Pero, por otro lado, sabía que el musical no se burlaba de Jesús, lo humanizaba, lo hacía real, le daba profundidad y sufrimiento. Una noche, Camilo hizo algo inesperado. Fue a una iglesia, solo, tarde en la noche cuando estaba casi vacía. Se sentó en un banco al fondo, miró el crucifijo y habló. No en voz alta, pero en su mente, como una conversación. Si esto está mal, si te ofende, dame una señal. Haré que paren la producción. Renunciaré al papel. Esperó, buscando algo, una sensación, una voz, cualquier cosa. No hubo truenos, no hubo visiones. Solo silencio. Y en ese silencio, Camilo sintió algo. No podía explicarlo, pero sintió permiso, paz. Se levantó, salió de la iglesia. Y supo que iba a continuar. Mayo de 1975, una semana antes del estreno. Los ensayos finales eran intensos, 12 horas al día, cada detalle perfeccionado. Pero Camilo estaba en otro lugar mentalmente. Sus compañeros de elenco notaban que a veces, en los descansos, Camilo se quedaba en el escenario, solo,
parado donde estaría la cruz. mirando al vacío. ¿Qué ves?, le preguntó María una vez. Camilo la miró. Sus ojos estaban diferentes, más profundos. Veo lo que tiene que pasar. No dijo más. 3 días antes del estreno, Camilo desapareció. No llegó a los ensayos. No contestaba el teléfono. Nadie sabía dónde estaba. Jaime estaba frenético. El resto del elenco nervioso. Habían vendido 50,000 entradas para las primeras semanas. El teatro estaba listo. La prensa esperando. Y su estrella principal había desaparecido. Pasaron 6 horas. Después 12. Después 24. Finalmente, uno de los productores tuvo una idea. Fue al único lugar que se le ocurrió. La iglesia donde Camilo había ido semanas atrás. Y ahí estaba. Sentado en el mismo banco, mirando el mismo crucifijo. Camilo, llevamos todo el día buscándote. Camilo no volteó. Solo habló en voz baja. Necesitaba estar seguro. ¿De qué? De que puedo hacerlo. De que tengo la fuerza. Silencio. Después Camilo se levantó. Miró al productor. Estoy listo. Y salió de la iglesia. 9 de mayo de 1975. Noche del estreno. El teatro estaba completamente lleno. 50,000 personas en total vendrían durante las primeras semanas. Esa noche, 5,000 en la audiencia inaugural. Afuera, 200 manifestantes con pancartas, protestando, orando, tratando de detener lo que llamaban sacrilegio. Adentro, detrás del escenario, Camilo se preparaba. Se puso el vestuario. Túnica blanca simple. Sandalias. Nada elaborado. Se miró en el espejo. Y por un momento no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. ¿Estás bien?, le preguntó Jaime. Camilo asintió. La música comenzó. El público se calló. Y Camilo VI salió al escenario. Las primeras escenas fueron perfectas. Su voz llenaba el teatro. Potente, hermosa, diferente a todo lo que el público español había escuchado antes. Pero era más que la voz. Era la presencia, la intensidad, la forma en que Camilo habitaba el personaje. No estaba actuando, estaba haciendo. Las escenas avanzaban. Jesús con los apóstoles, Jesús con María Magdalena, Jesús confrontando a Judas, cada momento cargado de emoción real. Y entonces llegó la escena de Getsemaní, el jardín donde Jesús ora antes de ser arrestado, donde suplica que el cáliz sea alejado de él, donde acepta su destino. Camilo se arrodilló en el escenario. Las luces se apagaron excepto un solo reflector sobre él. Y cantó. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. Su voz se elevó, poderosa, desesperada. I don't want to taste its poison. Feel it burn me. I have changed. I'm not as sure. El público estaba paralizado. Algunos tenían lágrimas en los ojos y ni siquiera sabían por qué. Porque lo que estaban viendo no era entretenimiento. Era algo sagrado, algo real. Un hombre confrontando su miedo más profundo. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years. Seems like 30. Could you ask as much from any other man? Camilo gritó las últimas líneas. No cantó, gritó. Why should I die? La palabra murió en el aire. El silencio que siguió era absoluto. Después, la música cambió. Suave, resignada. All right, I'll die. Just watch me die. See how I die. Camilo se levantó lentamente, su rostro mojado con lágrimas. No era actuación, no era maquillaje, eran lágrimas reales. Algo le estaba pasando en ese escenario, algo que trascendía el teatro.
El musical continuó. La traición, el arresto, el juicio. Y finalmente, la crucifixión. Trajeron la cruz de madera al escenario. Pesada. Real. Atararon a Camilo. Lo levantaron. 5,000 personas miraban en silencio mientras Camilo VI colgaba de esa cruz. Y cantó la última canción. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Su voz casi no salía, débil, rota, como si realmente estuviera muriendo. When I'm gone, how will they know it was for them? All my wounds are in vain if they don't know how I gave my life for them. Camilo dejó caer la cabeza, su cuerpo colgando inmóvil. Silencio absoluto. Después, lentamente, el aplauso comenzó. Una persona, después 2, después 10, después 100, hasta que las 5,000 personas estaban de pie, aplaudiendo, llorando, gritando. Bajaron a Camilo de la cruz. No podía pararse. Su equipo tuvo que sostenerlo. Lo llevaron al camerino. Le quitaron el vestuario. Le trajeron agua. Camilo se sentó frente al espejo, mirándose. Y supo que algo había cambiado. No era el mismo hombre que había aceptado este papel meses atrás. Algo le había pasado. Algo que no podía explicar con palabras. Había cruzado una línea entre actuar y ser, entre representar el sufrimiento y sentirlo realmente. Y eso lo había transformado. Jesucristo Superstar fue un éxito masivo. 50,000 personas durante las primeras semanas. Críticas brillantes. Un fenómeno cultural. Camilo VI se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Pero los que lo conocían de cerca notaban algo. Camilo era diferente, más callado, más reflexivo. Había una profundidad en él que no estaba antes. Años después, un periodista le preguntó sobre Jesucristo Superstar. Fue el papel más importante de tu carrera, dijo. Camilo asintió. Fue más que eso. Fue el momento en que entendí lo que significa sacrificarte por tu arte, entregarte completamente, sin reservas. Hizo una pausa. Cuando colgaba de esa cruz noche tras noche, no estaba pensando en los aplausos, estaba pensando en el peso de llevar algo más grande que tú, de ser un canal para algo que la gente necesita sentir. ¿Aprendiste eso de Jesús? Aprendí eso de intentar entender a Jesús, de meterme tan profundo en su historia que por momentos olvidaba dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Era peligroso. Era necesario. La familia de Camilo nunca se sintió completamente cómoda con ese papel. Años después, su madre admitió en una entrevista que había rezado cada noche durante la producción. ¿Por qué?, le preguntaron. Porque tenía miedo de que no volviera, de que el Camilo que se fue a esos ensayos no fuera el Camilo que regresara. Y tenía razón. El camino que regresó era diferente, más profundo, más serio, con una comprensión del sufrimiento y del sacrificio que solo se obtiene viviendo. Jesucristo Superstar le dio a Camilo VI la fama, pero le costó algo también. Su inocencia tal vez, su ligereza, su capacidad de ser superficial. Después de interpretar a Jesús, Camilo nunca volvió a poder hacer música que no significara algo profundo. Cada canción que escribió después tenía peso, tenía dolor, tenía verdad. Porque había aprendido que el arte real requiere sacrificio, requiere que des algo de ti que no puedes recuperar. Y Camilo dio eso, en un escenario en Barcelona en 1975, colgado de una cruz de madera, llorando lágrimas reales. Algo le pasó a Camilo VI interpretando a Jesús. Dejó de ser un cantante
y se convirtió en un artista. Dejó de actuar y empezó a vivir en el escenario. Dejó de ser el mismo hombre. Y esa transformación dio al mundo las canciones más hermosas y dolorosas que España ha conocido. Porque nacieron de alguien que había tocado algo sagrado y había dejado que lo cambiara. ¿Alguna vez has experimentado algo que te cambió para siempre? Algo que te hizo imposible volver a ser quien eras. A veces el arte hace eso. A veces la vida hace eso. A veces un papel que aceptas pensando que es solo trabajo se convierte en algo que te transforma completamente. Camilo VI aceptó interpretar a Jesús pensando que era una oportunidad de carrera. Se convirtió en una experiencia espiritual, en un rito de pasaje, en el momento que dividió su vida en antes y después. Y el mundo recibió no solo un musical, sino un artista que nunca volvería a ser superficial, que nunca volvería a poder fingir, que siempre, siempre cantaría desde las profundidades, porque había estado en la cruz, y había llorado lágrimas reales, y había entendido lo que significa darlo todo. Esa es la verdadera historia de Jesucristo Superstar. No las protestas, no el escándalo, no el éxito, sino la transformación de un hombre que se atrevió a buscar la verdad en un papel y encontró más de lo que esperaba.